Hola amigas, amigos del Círculo de Estudios Francisco J. Mujica, les envío un abrazo fraterno y les agradezco mucho la posibilidad de poder compartir esta breve reflexión que hemos denominado Mensaje a los Obradoristas. Es un honor poder compartir con ustedes. Bueno, recientemente conmemoramos los 2 años del triunfo del pueblo organizado. Hoy quisiera también recordar la historia del 6 de julio de 1988, donde una insurgencia autónoma, inédita, ciudadana, cívica, social, se expresó también en las urnas para ganar la presidencia de la República. Sin embargo, en aquella ocasión se impuso el fraude electoral que llevó a Carlos Salinas al poder y que consolidó el neoliberalismo en nuestro país. Pero es un hecho que en las urnas el pueblo votó y Cárdenas ganó. Después de ese momento histórico vino el 91. Fueron 3 años posteriores, precisamente la elección intermedia. Ahí los dirigentes del naciente partido pensaron que en automático, que de manera mecánica, se iban a repetir los resultados 3 años después. Pero no fue así, porque se había caído en la parálisis, el marasmo y la inactividad. Y eso llevó a una derrota estrepitosa, a la votación más baja de la izquierda hasta entonces. Eso es una gran lección. Sin duda que no se pueden comparar épocas diferentes porque sería caer en anacronismos, pero todos debemos de hacer nuestro trabajo, nuestra contribución para consolidar y posibilitar el cambio verdadero. Hoy estamos en la antesala de un nuevo proceso federal intermedio. Lo que sí es una generalidad es que cada proceso intermedio tiene sus propias condiciones, que son baja la votación, aumenta el abstencionismo y también pesan más los aparatos partidistas. Estamos en un escenario donde la oposición, que es minoritaria pero muy estridente e en algunos casos golpista, solo busca la forma de derrocar a nuestro proyecto. Ellos están organizando, se les conoce como la BOA, como este proyecto sin ideología, pragmático, que solo busca minar la posibilidad de una transformación. La BOA pues va a hacer su operación electoral a través de los gobernadores que todavía conforman parte del bloque de gobernadores del viejo régimen, en estados como Nuevo León, Jalisco, Michoacán, entre otros. Van a priorizar distritos para que haya alianzas abiertas o soterradas, alianzas de facto, para que tengan los mismos candidatos y van a buscar sobre todo y específicamente construir la posibilidad de tener un dique a las reformas de la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados y con ello contener los cambios que ha venido impulsando nuestro presidente. Por eso es momento importante de hacer esta reflexión y hacer un llamado desde el obradorismo. Tenemos nosotros claro que Andrés Manuel López Obrador representa, simboliza, sintetiza el sujeto histórico por la transformación de México, que no claudica ni se rinde ante las adversidades, rostro público de millones de mujeres y hombres libres que con honestidad, alegría y firmeza, en 4 décadas de lucha social y pacífica ha atravesado campos minados por vendepatrias y corruptos, resistencia pacífica, congruencia de ser pueblo y vivir como el pueblo, serenidad, perseverancia han sido nuestras coordenadas para buscar regenerar el Estado-nación destruido por el neoliberalismo. Hoy nos representa ese joven de 24 años que en 1977 no asumió apoltronado en la comodidad su cargo en el Instituto Nacional Indigenista, sino que salió a recorrer las comunidades de la zona maya de la Chontalpa para imaginar y edificar con indígenas, con campesinos, canales de cultivo, viviendas, desarrollar programas de créditos y sobre todo proyectos productivos. Si alguien sabe de enseñar a pescar y no solo de dar pescado, ese es López Obrador. Ese candidato treintañero que en el 88 precisamente enfrentó la primer campaña sucia de la oligarquía, cuando se le acusaba de comunista, de que iba a expropiar tierras y casas, de que iba a quemar las iglesias, en una serie de testimonios que hay de la época de la propaganda negra, en el primer episodio de una guerra sin fin que ha padecido nuestro dirigente, que enfrentó en carne y hueso lo que se conocía como el fraudecedario,
todo eso que implicaba el carrusel, la operación Tamal, las urnas embarazadas, los votos del más allá, cuando hasta los muertos votaban por el PRI, cuando no había credencial de elector con fotografía, cuando las urnas no eran transparentes. Pues ese compañero militante de la resistencia civil, Andrés Manuel López Obrador, que caminó 1000 kilómetros durante 50 días, precisamente después de ese 91, para buscar que se reconocieran los triunfos municipales del naciente PRD, y que empezó con decenas de compañeros y que lo recibieron miles de personas en el Zócalo el 11 de enero de 1992, que colmaron la plaza y que reanimaron precisamente el movimiento después de la derrota del 91, y que después en el 96 encabezó la toma de Pozos, porque él dijo que un dirigente puede arriesgar su vida pero no la de su pueblo, y por ello encabezó la lucha, pero responsabilizándose él directamente, y sufrió toletazos y macanazos después de la acción en 51 pozos petroleros en demanda de la indemnización a 40,000 campesinos afectados por Pemex, el mismo compañero que se convirtió en un gran estratega electoral con la medida básica, con la premisa de tocar casa por casa, puerta por puerta, desde las Brigadas del Sol en el 97, y que obtuvo la votación histórica más alta de la izquierda a nivel nacional en ese momento, con el 25%, y con el triunfo en la primera elección para jefe de gobierno en la Ciudad de México. Ese compañero imbatible, que políticamente indestructible, que ha enfrentado calumnias de políticos, delincuentes de cuello blanco, uno tras otro, personajes de grato recuerdo en el imaginario popular, que hoy están en el basurero de la historia, como Salvador Neme Castillo, como Roberto Madrazo, como Fernando Gutiérrez Barrios, que serían ahora los equivalentes a Gilberto Lozano, José Antonio Fernández y Gustavo de Hoyos. ¿Cuántos dirigentes al amparo de la mafia han ido y venido enfrentando al movimiento y no han podido, porque se han puesto contra la honestidad, la ética, los principios de una verdadera causa? Entonces, a 2 años del triunfo, tenemos que tener la claridad de que Andrés Manuel López Obrador somos el pueblo organizado, que nosotros lo llevamos a la presidencia de la República, y por eso nosotros defendemos el proyecto. No es de que nos digan peje zombies o que aplaudimos como focas. La realidad es que es un proyecto histórico que defendemos porque nosotros lo logramos, y tenemos esa responsabilidad de hacer que nuestro movimiento llegue a un buen puerto y dar un vuelco a la historia después de tantos años y décadas de la larga noche del neoliberalismo. A 2 años de este triunfo, la historia nos convoca a seguir luchando, a tener firmeza ante los poderes fácticos. Se han dado ya avances en el ejercicio de gobierno, en lo que corresponde al riel donde circula el nuevo gobierno de México, en la aspiración de lograr un estado de bienestar y de derechos para todos. Ya hay avances notables: la separación del poder político del poder económico, el combate a la corrupción, la austeridad republicana, todo el entramado de la nueva política social, con la pensión universal para adultos mayores, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la pensión universal para personas con discapacidad, las 100 nuevas universidades y una serie de logros y avances de nuestro movimiento que, desde la perspectiva del gobierno, nuestro presidente ha cumplido cabalmente en los compromisos que hizo durante su campaña. Por eso hoy es fundamental, a 2 años de este triunfo, hacer un reconocimiento real, auténtico, a todos los compañeros hombres y mujeres que tocaron puertas, que de manera autónoma se organizaron en muchos lugares de nuestro país, donde realmente no había ni estructura, ni participación, ni tradición partidista, y que fueron ellos los detonantes en hacer un trabajo colectivo, fino, real, sin simulación, para construir la promoción y defensa del voto que llevó al triunfo del pueblo organizado. Por eso decimos que es el triunfo del pueblo organizado. A esos compañeros les queremos compartir 5 puntos para la reflexión, 5 puntos para que puedan comentar y compartir.
y que esto pues se va construyendo finalmente entre todos. El primer punto es la unidad. Nosotros decimos debe de haber unidad del movimiento en su sentido más amplio, plural, cívico, social, con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Unidad para defender el gobierno de México. Convocamos a cerrar filas con nuestro presidente y sobre todo con nuestro dirigente histórico. Saludamos, reconocemos, valoramos a todos nuestros compañeros militantes, simpatizantes, dirigentes, representantes populares, líderes sociales, activistas, servidores públicos, intelectuales. Todos son necesarios, todos son importantes, todos son incluso indispensables y todos hacen falta para consolidar la cuarta transformación de México. El segundo punto es la legítima defensa de la 4T. ¿Por qué decimos legítima defensa? Porque en este contexto de campañas de odio, de desinformación, de buscar calumniar, de buscar no construir sino destruir, que ha emprendido la minoría golpista, con todos esos medios de comunicación cuyos dueños, no generalizo, pero los que los dueños estaban amparados en el chayote. No olvidemos que 10,000 millones de pesos se destinaban por el erario público del gobierno de Peña Nieto para la propaganda en esos medios, pues que ahora están identificados con el conservadurismo, con la derecha, y que difunden fake news, que difunden la infodemia, que hace a veces más daño que la misma pandemia y que quieren generar un escenario de incertidumbre, de supuesto caos, siempre anunciando la catástrofe. ¿Para qué? Para lucrar políticamente con todo. Y puede ser la pandemia, puede ser el dólar, puede ser el aeropuerto de Santa Lucía, pueden ser los programas, lo que importa es estar como el cuchillito de madera. Entonces, aspiramos a construir una legítima defensa a ras de tierra donde respondamos todas las falsedades que se difunden, donde informemos lo que está haciendo en el riel que es el del gobierno nuestro presidente y nosotros en el riel del movimiento también construyamos que avance la locomotora de la historia. El tercer punto, que creemos que es algo que debe ya priorizarse, es el juicio a Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque Felipe Calderón es quien ha construido el golpismo, esta nueva etapa de guerra mediática, y no es un tema de venganza, sino de justicia. Ese personaje debe, en un debido proceso, hacerse cargo de responder a la justicia ante los crímenes de lesa humanidad que cometió durante su sexenio. El cuarto planteamiento es que la nueva normalidad debe darse solo con el pueblo organizado. ¿A qué nos referimos? A que la agenda es la del pueblo organizado, pero por el bien de todos, primero los pobres. Es muy importante hacer conciencia que todo el tema de la austeridad, el combate a la corrupción, los recursos que se han obtenido del combate a la corrupción y de la propia austeridad, se han centrado en atender a los sectores que tradicionalmente, que históricamente no habían sido atendidos y que son los olvidados, los más vulnerables ante la crisis económica y ante la pandemia. Y por eso decimos, qué bueno que tenemos un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que dispuso la pensión para adultos mayores en una época tan compleja y tan adversa como la actual. ¿Qué sería de nuestros adultos mayores en las condiciones que no tuviéramos a AMLO como presidente? El quinto punto es esto que estamos construyendo, que construye el Círculo de Estudios Francisco Mujica, la posibilidad de coordinar esfuerzos entre todos aquellos librepensadores, amigos, camaradas, compañeros militantes, simpatizantes, que tenemos claro que el proceso histórico de hoy es lograr la cuarta transformación de nuestro país y hacer a un lado de manera diplomática por la izquierda, pues a los advenedizos, a los oportunistas que se sacaron la lotería sin comprar boleto y que ni siquiera se ponen la camiseta del proyecto. Y también tenemos que trascender por la izquierda y de manera inteligente a esa derecha extremista, golpista, retrógrada, que se niega a reconocer su derrota. Ahí queremos que la alianza del movimiento de Morena sea con el pueblo, sea con sus propios militantes, con los compañeros que sostienen círculos de estudios, que sostienen comités, que siguen informando, que están en todas las trincheras dando la batalla contra la reacción.
Ahí es donde debe de estar la alianza. La alianza de Morena debe ser con el movimiento, en los barrios, en las escuelas, en las colonias, en los centros de trabajo. Por ello también hay que coordinar esfuerzos, lograr la unidad entre quienes pensamos de la misma forma, que no sean los intereses de grupo los que trasciendan, sino el interés superior, que es el interés del pueblo, que dio la oportunidad a nuestro movimiento de lograr una transformación histórica, que tengamos esa claridad de que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Muchas gracias.